Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta en este supertren una nueva maquinista, Linda. ¿Cómo estás, Linda? Estoy muy bien, gracias. Linda, ¿nos puedes decir un poco, presentarte? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo eran tus padres, tu familia? Soy de Estados Unidos, crecí en Virginia. Mis padres están casados y siguen juntos. Tengo un hermano mayor. Me educaron en la fe católica. Mi madre era protestante, pero estuvo de acuerdo para educarnos en la fe. Pero en mi hogar no se vivía tanto la fe, sino más bien era cuando íbamos a la iglesia. ¿Puedes contarnos algo de tu infancia? Quiero decir, la fe, ¿tú tenías algún tipo de experiencia de Dios o era algo que te inculcaba tu madre? Pues más bien era una cosa de mi padre, porque mi padre era el que era católico, pero sí, mi relación con el Señor era algo de domingos con mi familia y eso era todo. Antes de acostarme rezaba a Dios y rezábamos antes de las comidas, pero cuando rezaba a Dios normalmente era para pedir cosas o pedir perdón y casi nunca fue para decirle te quiero. Y aunque yo crecía, mi fe no maduraba más que esto. Sí que recibí los sacramentos y me acuerdo de que yo estaba muy ilusionada por la primera comunión. Para mi confirmación, mi madre me llevó a una iglesia metodista para ver si es que trataban la confirmación como ahora ya es tu elección de ser católica. Así que fui a una iglesia metodista con ella en una ocasión y le dije, creo que quiero seguir siendo católica. Pero eso fue como el final de mi formación religiosa, en segundo de la ESO, cuando recibí la confirmación. Entonces, cuando llegué al instituto no estaba tan arraigada en mi fe, no participaba en ningún grupo de jóvenes de la parroquia, ni iba a marchas pro vida, ni participé en ningún viaje misionero. ¿Pero eso era porque no te sentías atraída por ello? Sí, creo que sí. También es que realmente no los conocía. Como yo venía de un hogar dividido, protestante y católico, no era algo que las cosas que muchas familias católicas tienen como bendición, por ejemplo, ¿no? El rosario en familia o hacer juntos una marcha pro vida, no era algo que nosotros hiciésemos. Yo no lo conocía. También en Virginia, donde yo vivía, no había muchos católicos. Yo tenía algunos amigos católicos, pero vivían lejos de mí e iban a otra parroquia, a otro colegio. Yo realmente no conocía en mi entorno a nadie que fuese católico. Todos mis amigos que eran cristianos eran protestantes. Ellos iban a Young Life. No sé si sabes qué es esto, pero es un grupo de jóvenes cristianos no denominacional. Yo lo intenté un poco, pero para mí la gente que yo conocía, los cristianos que yo conocía, no eran católicos, entonces su manera de expresar su fe era diferente. Y me parecía ver una contradicción, una hipocresía entre lo que hacíamos en el grupo de jóvenes y lo que hacíamos fuera del grupo. Vamos a la época de la adolescencia. ¿Cómo fue esta etapa? Sí, vamos, cuando yo consumía mucha televisión, especialmente la MTV, VH1, un montón de realities de noviazgos que presentaban una visión impura, no casta, de las relaciones entre las mujeres y los hombres y una visión muy sexualizada de la mujer. Y yo lo interiorizaba y pensaba que eso era algo normal. Entonces, desde el principio de la ESO, a los 12 años, yo quería ser considerada sexy por los chicos de mi instituto. Esa es una edad muy temprana para estar pensando en estas cosas, pero eso es lo que yo veía en la televisión y yo pensé que las relaciones eran lo más importante del mundo. Y por eso yo estaba muy interesada en tener un novio y este tipo de cosas.
Entonces, cuando yo tenía 15 años, tuve un novio con el que perdí la virginidad y a la vez yo empecé a experimentar atracción hacia mi mejor amiga, que era una chica. Yo experimentaba muchos celos por mi mejor amiga cuando pasaba tiempo con su novio. Mis emociones eran muy confusas. Tristemente, nos emborrachamos y una noche nos enrollamos y nuestra amistad, éramos amigas desde la infancia, pues se arruinó después de haber pasado este límite. Mis años en el instituto, después de que se terminó esta amistad, fueron de mucha soledad y nunca conté a nadie lo que pasaba por vergüenza. Yo no me consideraba bisexual en este momento, aunque estaba teniendo experiencias y me sentía atraída por los chicos y las chicas, pero sí, en ese tiempo, por estas experiencias y que me introduje en la pornografía, llegué a estar muy sexualizada y me vi a mí misma como un objeto sexual. Era la cosa más importante para mí. Y como yo tenía vergüenza y no tenía una buena formación en mi fe, me daba vergüenza confesarme con el párroco. Entonces dejé de confesarme, aunque seguía yendo a misa los domingos con mi padre. Pero al entrar en la universidad ya dejé de ir a misa los domingos. Llegas a la universidad y esta atracción por las mujeres continúa. ¿Qué ocurre en ese momento? Sí, bueno, cuando llegué a la universidad aún estaba saliendo con mi novio, con quien había estado desde los 15 años, pero era a distancia. Cuando yo estaba en la universidad, me matriculé en un curso de escritura sobre el feminismo y allí me introdujeron a los principios de la ideología de género. También tenía una asignatura de sociología en la que me enseñaron que la homosexualidad era algo totalmente normal. Cada vez fui más expuesta a lo que es conocida como critical theory, teoría crítica, de donde el queer theory y otras ideologías reconocen sus raíces marxistas. Pero todas ellas presentan una imagen muy deformada de la persona humana. Y yo me fiaba de las palabras de mi profesor, de que esto era más evolucionado que lo típico. Entonces las teorías y las lecturas que me estaban dando en las clases, en las que me decían que la homosexualidad era lo mismo, y hasta a veces mejor, según algunas feministas, que decían que los hombres son tan malos que las mujeres deben estar con mujeres. Esto fue algo que yo leía en la universidad. Todo esto iba cobrando sentido en mi cabeza. Aunque yo aún seguía con mi novio, yo empecé a mirar para atrás a la experiencia que tuve con mi mejor amiga y pensé, pues a lo mejor soy bisexual. Tal vez lo que me avergüenza solo me da vergüenza porque la cultura me dice que los gays son perseguidos y que no sería aceptada si lo dijese. Y empecé a pensar que era bisexual y comencé a abrirme a la idea, ya no rechazar la atracción que a veces sentía hacia las mujeres. En ese momento en el que tú tienes este tipo de ideología, ¿estabas abierta a Dios? ¿Tenías algún tipo de experiencia de Él? ¿O estabas completamente cerrada? En este momento, en la universidad, era miembro de un club de ateos con mi compañera de piso, que también se declaró bisexual. Eso también me influenció. Nosotras, además,
consumíamos series y realities en los que se ensalzaban las relaciones lesbianas y eso también nos influenciaba negativamente. Durante este tiempo, en mi primer año de universidad, realmente era completamente atea. En mi segundo año fui de Erasmus durante un semestre a Nueva Zelanda. No estaba preparada para nada. Fue mi primera vez fuera de mi país natal y me sentía muy, muy sola allí. Y en esta experiencia de soledad empecé a buscar. Estaba en Auckland, Nueva Zelanda, y caminando por la ciudad. Las iglesias me atraían y no sabía por qué. Finalmente, después de 2 meses, entré en una iglesia. Era anglicana. Y tenían un desayuno para mujeres. Y recuerdo sentarme al lado de una señora y preguntaron si alguien quería que se rezase sobre ella, pero sentía demasiada vergüenza para acercarme y solo le dije a la señora de mi lado, yo quiero creer en Dios, pero no creo. Y ella me dijo, la fe es un don y tú puedes pedirla. Entonces volví a mi piso y recuerdo llorar y solo pedir a Dios, dame este don de la fe, porque quiero creer en ti, pero no creo. Probablemente después de un mes de esta experiencia, era cuando estaba viajando por Australia y sentí una atracción muy grande por entrar en una iglesia viendo un campanario en Melbourne, y era una iglesia católica. Entré y no estaban en misa, la iglesia estaba vacía. Me senté en un banco y delante de mí había un rosario. Y pensé, era un rosario de plástico. Empecé a mirarlo y dije, en las iglesias de Australia dan a todo el mundo un rosario. ¿Hay un rosario en cada sitio? No, solo donde yo me senté. Y eso fue como una señal de Dios invitándome a que rezase. Pero no sabía cómo rezar. Solo sabía que había que rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Entonces recé un Padre Nuestro y un Ave María y me fui. No sabía procesar lo que me había pasado, pero guardé el rosario en mis oraciones durante los años siguientes. Algo interesante que pasó es que tenía este rosario conmigo hasta que decidí vivir un estilo de vida gay. Dejé el coche en la playa con el bolso dentro y alguien entró en mi coche y robó mi bolso y me di cuenta de que mi rosario ya no estaba y no me importaba perder mi monedero, pero sí me entristeció perder mi rosario. Era un símbolo de mi alejamiento de Dios por las decisiones que iba a tomar más adelante. ¿Tus padres eran conscientes de este estilo de vida, de esta cuestión, no sé, de esta ideología tuya, de esta forma de parecer? No, cuando estaba en Nueva Zelanda me rapé. Un día no fui a clase y me dije, quiero cortar todo mi pelo. Y cuando lo hice, la gente me empezó a percibir como gay. Y me di cuenta de eso. Otras mujeres que se presentaban como lesbianas empezaron a hablarme de una manera que no me habían hablado antes. Cuando volví de Nueva Zelanda, tenía mi nuevo corte de pelo, me sentía fuera de lugar y conocí a una chica que por oídas me dijeron que era gay secretamente y empecé a interesarme. No por buenos motivos, sino porque tenía la curiosidad de ver si era verdad. Quería saber si una mujer tendría interés en mí. Y empecé a intentar seducirla. Su atracción al mismo sexo era secreta porque era filipina católica y ella seguía practicando su fe. Entonces, mi relación con ella empezó.
y evolucionó rápidamente. Uno no sale ni tiene citas en el estilo de vida gay. Normalmente son uniones casuales que o bien se enfrían o se intensifican rápidamente, y la nuestra se intensificó rápidamente. Después de pocos meses empezamos a vivir juntas porque me sentía responsable para con ella. Sentía que era culpa mía porque cuando ella reveló a sus padres nuestra relación, que antes era un secreto, sus padres pararon de ayudarla a pagar su piso y entonces se fue a vivir a mi piso. Mis padres desconocían la vida que yo estaba viviendo. Escondía muchas cosas a mis padres desde el instituto. Ellos no tenían ni idea. Y bueno, en mi tercer año de la universidad, cuando tenía 21 años, empezó mi relación con esta mujer. Decías que ella era católica. Cuando hablabais, ¿ella se sentía culpable? ¿Sentía algún tipo de, no sé? Una vez, después de una noche juntas, al principio de nuestra relación, ella me preguntó si pensaba que debíamos ir a confesarnos. Y yo pensé, ¿por qué estamos haciendo esto si piensas que tenemos que ir a confesarnos por esto, sabes? Yo no comprendía que fuera un pecado y le respondía que no era un pecado ser gay. Yo no veía ninguna distinción entre sentirse atraída por el mismo sexo y el actuar en consecuencia de esta atracción. Entonces, yo nunca fui a confesarme y creo que ella tampoco. Pero de vez en cuando íbamos juntas a misa. Tuvimos una experiencia la última vez que fuimos juntas a misa. Era la Navidad de 2012. Un mes antes habíamos tomado la decisión de comprometernos. Y fuimos a misa para Navidad. No habíamos ido en meses. Y en el momento de recitar el credo, cuando todo el mundo se puso en pie, me entró un deseo muy grande de huir. No aguantaba estar en la iglesia. Yo sabía que yo no podía pronunciar estas palabras porque yo no creía en ellas. Y creo que ella experimentó lo mismo, porque me miró y me preguntó, ¿quieres que nos vayamos? Y nos fuimos antes de que empezase la liturgia de la Eucaristía. Y esto fue la última vez que estuve en una iglesia antes de mi conversión. Entonces, ¿os comprometisteis y os casasteis? Sí, estuvimos comprometidas unos meses. Solo estuvimos juntas 1 año y medio cuando nos comprometimos, y a lo largo de este tiempo se había roto la relación en más de una ocasión. Pero en el estado donde vivíamos justo se había votado para aprobar el matrimonio civil entre 2 personas del mismo sexo y sentimos como una urgencia para hacerlo. Entonces un amigo nos casó, entre comillas, en un parque de la ciudad unos meses después. No había presencia de ningún familiar, no les invitamos. Yo sabía cómo lo veían mis padres y sus padres. No dejaron de mandarnos emails porque ellos vivían en Filipinas y solo decían, por favor no hagáis esto, por favor no hagáis esto. Y era muy difícil, pero decidimos hacerlo de todas formas. Yo estaba en este matrimonio, entre comillas, lo digo con comillas porque no era un matrimonio. Pero según las leyes de Estados Unidos era un matrimonio. Pues yo estaba en este matrimonio por 3 años y medio. Y tan pronto como fue el primer aniversario, yo empecé a sentir un sinsentido. Parecía que no había espacio para que la relación creciera. Nunca tendríamos hijos. Sentía que lo que nos podría pasar tendría que pasar por nuestra decisión. No parecía que Dios iba a entrar en nuestras vidas y cambiar algo drásticamente. Me sentía muy aislada. El sentirme dueña de mi propio destino no era tan guay como pensaba.
Yo pensaba, no sé lo que estoy haciendo y no estoy contenta con las decisiones que he tomado. Entonces, nuestra relación pronto se fue deteriorando del típico cuento de hadas de un gay que habíamos dicho a todo el mundo que vivíamos. Entonces, ella quiso abrir nuestro matrimonio haciéndolo poliamor con otras mujeres. Y juntas empezamos a tomar drogas psicodélicas. También empezábamos a investigar en la peligrosa espiritualidad de la nueva era, como un intento de rellenar el vacío que teníamos dentro al dejar la fe católica. A los 3 años de esta relación, a los 2 y medio, yo empecé a sentir un fuerte deseo de tener hijos. Yo tenía 25 años. Nunca me había planteado la posibilidad de tener hijos con una mujer. Yo no quería ir por aquel camino. Entonces, empecé a pensar, si yo quiero hijos, yo no puedo tenerlos con una mujer. Yo tendría que dejar esta relación para satisfacer este deseo. Ahora, mirando atrás, lo reconozco como una llamada a la vocación de la maternidad, pero en este momento solo lo asocié como un fuerte deseo de tener hijos. A la vez, yo empezaba a sentir una atracción hacia un amigo que tenía desde hacía un año, aunque yo seguía en este matrimonio del mismo sexo. Y este hombre, cuya amistad iba en aumento a lo largo del año, hoy en día es mi marido. Vale, entonces te divorcias de esta chica. Sí. Finalmente, por la gracia de Dios, nos divorciamos y yo empecé una relación con este amigo que actualmente es mi marido. ¿Te fue difícil abandonar el ambiente gay? Sí, fue difícil dejar la comunidad de identidad LGBT, entre comillas. Lo digo con comillas porque no es una verdadera pertenencia. No es una verdadera fraternidad porque es que se fundamenta en una mentira. Entonces, hubo personas que cuando yo dejé la relación que tenía con esta mujer y empecé una relación con este hombre, dejaron de hablar conmigo. Me trataron como una traidora, como que realmente no era gay. A lo cual habría que decir que no lo era y no lo soy. En esto no se equivocaron, pero era mucho de un grupo exclusivo, donde constantemente tienes que dar pruebas de que perteneces a ellos. Entonces, al empezar una relación con el hombre que hoy es mi marido, yo seguía definiéndome como bisexual, como una manera de reclamar la pertenencia a este grupo, porque creo que dentro de los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo es un grupo privilegiado. Mucha gente querría ser considerada como miembro de este grupo. Yo recibí becas para estudiar por decir que era lesbiana en el máster. También tuve trabajos donde mis jefes eran lesbianas y yo también lo era. Tuvimos una relación cercana y, por esta misma razón para mí, ciertamente no tuve una experiencia de ser discriminada por estar en una relación con alguien del mismo sexo, sino todo lo contrario. ¿Y tu esposo sabía todo esto? A ver, éramos amigos cuando yo aún seguía en esta relación con la mujer, así que nunca fue una sorpresa para él. Pero nuestros sentimientos se desarrollaron y, ¿sabes? Los dos entramos en la relación con una idea clara
de lo que estábamos buscando en nuestra pareja, que era realmente una relación tradicional. Lo que yo quería era una relación en la que yo podría quedarme en casa y cuidar del hogar y los hijos. Y eso es lo que también él quería. Entonces, solo puedo decir que fue el Señor el que puso estos deseos en mi corazón para hacer algo tan distinto de lo que yo había hecho hasta entonces, porque yo había experimentado lo desordenada que era una relación de dos personas del mismo sexo. Como había sido tan terrible esa relación, yo empecé a comprender que el hombre y la mujer estaban hechos el uno para el otro de una manera tan clara que una relación homosexual no llega a sustituirlo. Y Dios puso en mí el deseo de cumplir este sentido para el cual Él había hecho el matrimonio. Linda, ¿cuándo llega Dios a tu vida? Al principio, la relación con mi marido no era muy santa. Nos casamos civilmente en 2016. Aún estábamos lejos de la fe, llevábamos 4 años casados y no había manera de que me quedase embarazada. Y eso había sido lo que me había tocado el corazón para esto, entonces estaba devastada. Era muy difícil para mí, pero esta situación de infertilidad es lo que me llevó de vuelta al Señor. Entonces un día, sintiéndome muy desesperada, muy sola, en mi rutina de la mañana de yoga y meditación, unas prácticas de la nueva era que yo hacía, las cuales no me ayudaron nada con mi ansiedad, pues en mi desesperación yo cogí la Biblia de estudios de mi marido. Él había estudiado teología en la universidad en Boston College, que depende de los jesuitas. Él entró y se graduó ateo, pero aún tenía todos los libros en la estantería. Hasta entonces yo los ignoraba a pesar del tiempo que habíamos estado juntos. Pero un día que me encontraba tan hundida, tan desesperada, cogí la Biblia y empecé a mirar los evangelios y paraba cuando algo me llamaba la atención. Algo me llamó la atención, fue en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús ordenaba a los demonios que se fueran de mucha gente, y se conmovió mi corazón y le dije: Maestro, puedes usar tu poder sobre mí por mi pasado, porque yo entendí que Jesús era bondad y Él tenía poder sobre la maldad, y yo comprendí que yo había estado participando en el mal durante una gran parte de mi vida. Entonces, cuando llegué al Evangelio de Juan, me encontré con las palabras: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no la recibió. Y yo sentí paz en mi corazón, porque supe que era verdad, porque yo había estado usando las palabras de luz y oscuridad para entender el universo según unas ideas de la nueva era, que son palabras que se usan mucho, y dije: esto está en la Biblia, wow, es exacto, esta es la verdad, esto es lo que yo he estado buscando. Entonces leí el Evangelio de Juan de principio a fin, y el Señor me concedió una gracia preciosa de compasión por el Señor, entendiendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y especialmente lo que Él hizo por mí. Y sentí su amor en aquel momento, a través del Evangelio, experimentar sus brazos que me envolvían. Al experimentar el amor del Señor, experimenté también el amor que yo tenía por Él, porque para poder arrepentirme, yo debía tener un dolor en mi corazón. Tenía que entender y sentir lo que le había ofendido. Entonces, el Evangelio movió el corazón, pero el Señor no me dejó allí, llorando a los pies de la cruz, dolorida por mis muchos pecados, sino con San Juan yo corría hacia el sepulcro vacío y me alegré en la luz de la resurrección.
Desde aquel momento, aquel encuentro al leer el Evangelio, yo cambié. Siento que experimenté una liberación al leer el Evangelio y al haberme arrepentido verdaderamente, pidiendo a Dios que me librara en aquel momento. Y Él lo hizo. Después de esto, pasadas unas semanas, encontré una iglesia católica cercana, a unos 45 minutos de nuestra casa, porque vivimos en un lugar rural. Fui a misa por primera vez. Detrás del altar de nuestra parroquia, que es Santa María, Madre de Dios, está pintada en letras de oro Lucas 1:45, dichosa tú que has creído. Y yo recordé la oración que hice en Nueva Zelanda. Y me di cuenta de que Dios me había dado este regalo de poder creer. Entonces, para mí, fue un encuentro con la fe de una manera nueva y fue tan bonito para mí. La vida que yo había estado viviendo estaba tan llena de fealdad. Y al sentarme y oír la música tan bonita, al ver el sagrario, al sentir la paz de estar en misa y la presencia real del Señor en la Eucaristía, fue un regalo. Entonces volví a casa y dije, tenemos que ir a misa. Tú necesitas venir conmigo, le dije a mi esposo, tienes que venir conmigo. Era difícil para él porque no le gusta madrugar, pero yo le insistí y gracias a Dios nos regaló una conversión a la vez. Además, yo tenía preguntas sobre teología o sobre la historia de Jesús. Y él me podía responder porque él había estudiado teología. Él sabe un montón y tiene una gran capacidad para la historia. Y era increíble porque él decía que los que siempre han creído en Jesús han sido los de la Iglesia Católica. Leímos juntos el Evangelio de San Juan y al leer San Juan capítulo 6, el discurso de pan de vida, dijimos, ¿cómo es que no todo el mundo es católico? Esto es la Eucaristía. Tenemos que tener esto. Entonces nos reunimos con nuestro párroco y con amor nos dijo que según la Iglesia mi marido y yo no estábamos casados porque los dos nos habíamos educado en la fe católica pero no habíamos tenido una boda católica. Entonces nos dijo que teníamos que recibir el sacramento del Santo Matrimonio. Hicimos la preparación durante 6 meses. En este tiempo se produjo un deseo inmenso en mi corazón de recibir a Jesús en la Eucaristía. Y agradezco tanto esto a Dios, porque el día de nuestra boda le recibimos juntos en la iglesia. Y era una alegría tremenda. Fue como una segunda primera comunión. En nuestra boda hicimos una oración especial a la Virgen. Un altar en nuestra parroquia está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Entonces le di mi ramo de flores y cantamos el Lo Santísima, rezando en nuestros corazones para poder tener hijos. Y 2 meses después de la boda me quedé embarazada. Y cuando fuimos al médico para confirmar el embarazo, pusieron la fecha de la concepción el 12 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Linda, doy por hecho que recibiste el sacramento de la confesión, ¿verdad? Sí, totalmente. En el primer encuentro con nuestro párroco cogimos cita para hacer una confesión general. Para mí habían pasado 13 años y para mi esposo habían pasado 20 años. ¿Qué le dirías a alguien que anda metido en la ideología LGTBI y que no es capaz de salir de ello o que cree que es lo mejor para su vida? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues si alguien está viviendo ese estilo de vida que yo estaba viviendo, en que piensas que eres gay o que eres bisexual,
con esta atracción física y emocional, esto no es lo más importante. Sé que parece ser lo más importante para ti, pero puedo decirte que no lo es. Es un error. Esa transformación que ha sido una bendición para mi vida ha sido una transformación de soledad a una alegría absoluta. Ha venido a través de Jesucristo. Y yo animaría a cualquier persona que está teniendo dificultades sobre su identidad que vuelva a pensarlo de nuevo, que deje de escuchar lo que le dice la cultura, que deje de escuchar lo que le dicen sus amigos. Si eso no te está llevando por un buen camino, busca una iglesia donde está Jesús presente en el sagrario, siéntate delante del Señor y medita y piensa verdaderamente sobre quién eres tú según el designio de Dios. Él te ha creado el alma como un hijo o una hija de Dios. Y Él quiere que vivamos en relación con Él. Y tú no eres tus pecados. Esto es lo que el diablo te quiere hacer creer. Y yo lo creí por mucho tiempo. Pero yo ahora conozco la verdad, y es que he sido creada para la alegría. He sido creada para una vida en abundancia, de felicidad, para una relación santa con el Señor y con los hermanos y hermanas que nos ha enviado a nuestras vidas para caminar juntos hacia el cielo. Linda, gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias por tu testimonio, seguro que va a hacer muchísimo bien a mucha gente. Gracias. Gracias. Amigos, el Señor es misericordioso, el Señor nos va a perdonar siempre, el Señor nos perdona según lo hacemos. A veces sentimos un vacío muy grande y vamos buscando en cuestiones que al final no nos llenan. Y luego, cuando nos damos cuenta de que esas cuestiones no nos llenan, pues queremos volver al Señor, pero nos da tal vergüenza, nos da tal cosa, que no volvemos. Y esto es un error, porque el Señor nos perdona, el Señor nos abraza, o sea, somos hijo pródigo continuamente. Entonces, acercaros al sacramento de la confesión, acercaros al Señor sin vergüenza, con toda la humildad del mundo, acercaros a la fe católica. De verdad, los brazos siempre están abiertos. Nuestra Madre y nuestro Padre Dios siempre están ahí. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.